¿Sí? Ok, bueno. ¿Listos? Entonces, el Espíritu de Dios. Todos ustedes, todos juntos tenemos acceso al Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, si hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Jesucristo, tenemos acceso diario al Espíritu de Dios. No tenemos que volvernos locos, no tenemos que preocuparnos. Él nos va a dirigir, Él nos va a abrir el entendimiento, Él nos va a recordar escrituras, Él nos va a dar las fuerzas para vivir esta vida cristiana. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Cuando Jesús dice el consolador, esta palabra consolador es el que viene a tu lado para ayudarte. Esa es una palabra que se traduce fortalecedor, consolador, maestro. Él está aquí para cumplir nuestro gozo. Entonces, hoy lo que vamos a ver, y lo vamos a ver brevemente aquí en Hechos capítulo 8, es solamente un aspecto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ese aspecto es el Espíritu de Dios está aquí para dirigirte. ¿Okay? O mejor dicho, la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Okay? Solamente es un aspecto de lo que hace el Espíritu Santo, pero eso es lo único que vamos a mirar esta noche. En el capítulo 8, como ustedes saben, es la historia, el libro de Hechos de la iglesia. Y la iglesia comenzó en el capítulo 2 y comenzó en Jerusalén y fue creciendo, y Jesús quería que se expande de Jerusalén a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en el capítulo 8 está comenzando a salir a los confines de la tierra, está comenzando a salir afuera de Jerusalén y de Samaria, a alcanzar a personas no judías, a personas paganas. Y la persona que está comenzando a llevar el evangelio a no judíos se llama Felipe. Felipe es como el precursor de Pablo, porque Pablo fue a los no judíos, a los gentiles, pero Felipe fue antes que él. Entonces, lo que escribe Lucas, quien es el autor de Hechos, aquí en el libro de Hechos, es probablemente el testimonio de Felipe mismo. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 8, versículo 26, y otra vez vamos a estudiar rápidamente de cómo el Espíritu de Dios dirige la vida de un creyente. ¿Okay? Un ángel del Señor, versículo 26, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Eso es lo que un ángel del Señor le dijo a Felipe en el versículo 26. El versículo 29 dice que y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Un ángel puede ser un mensajero. El Espíritu de Dios, ya ustedes saben, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu de Dios estaba obrando en la vida de Felipe para traer salvación a personas que no conocían a Cristo. Y fíjense, ¿espero o no espero? Yo creo que el enemigo no quiere que escuches cómo seguir el Espíritu del Señor. Mejor lo apagamos. Si va a seguir interrumpiendo, mejor lo apagamos el sistema, ¿no crees? ¿Ah? Si va a seguir ocurriendo, ¿me escucha? ¿Se está prendido? Pues mejor apágalo. Bueno, disculpen, mil disculpas. No queríamos que pase eso. Bueno, en el versículo 26, el ángel del Señor, un mensajero del Señor, le dice a Felipe dónde debe ir. Y en el versículo 29, el Espíritu Santo, ya que está ahí, le dice a quién se debe acercar Felipe. Entonces, lo que vemos ahí es que el Espíritu de Dios está dirigiendo a Felipe de una manera muy detallada. Hace esto, hace el otro. Y mi pregunta para ustedes es: ¿eso es común hoy en día? El Espíritu de Dios dirige
al creyente de esa manera específica, ve aquí, ve allá, haz esto, haz el otro? Es una buena pregunta, porque hay personas que dicen, no, absolutamente no, el Espíritu de Dios no dirige de esa manera allá. Los ángeles, sabemos que los ángeles no hablan en voz audible hoy en día, eso es obvio, pero es posible que Dios te dirija específicamente qué es lo que debes hacer, dónde es que debes ir. Tenemos que hacernos esa pregunta. Y lo que sí sabemos que es verdad, porque lo experimentamos, es que cuando tú estás leyendo tu Biblia, cuando tú estás orando y buscando del Señor, cuando Mateo 7, ¿verdad? Pedir, buscar y tocar, cuando estás viviendo esa vida en comunión con Dios, leyendo las Escrituras, hay ciertos momentos cuando el Espíritu Santo impresiona esos mismos principios bíblicos que tú estás estudiando para dirigir tu vida en alguna área, y son principios que Él quiere que obedezcas. Por ejemplo, he estado últimamente escuchando muchos mensajes en el área de perdón y de reconciliación. Entonces el Espíritu Santo me ha estado redarguyendo y mostrando que hay ciertas personas que tengo que extender mi mano y mi corazón para tener una actitud de reconciliación y de perdón con ellos. Entonces yo sé que el Señor está hablándome por medio de su Espíritu, usando su palabra, ¿okay? Y veo que no solamente me está guiando, pero está abriendo esas puertas para que sus corazones sientan igual. Entonces estoy yo convencido que, a pesar que no estamos en estos mismos tiempos donde ángeles hablan, donde el Espíritu a veces habla en una voz audible, estamos en tiempos todavía donde el Espíritu Santo sí tiene la habilidad de dirigirnos personalmente a hacer decisiones y de decirnos dónde y cómo debemos de caminar. Les quiero dar otro ejemplo. El jueves pasado yo estaba a punto de dejar mi trabajo por 5 meses para hacer este curso de plantación de iglesias. Se le comencé hace 2 días, pero el jueves pasado tuve una idea en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué no les preguntas que te dejen trabajar tiempo parcial, part-time, a esta compañía? Y las compañías en la unión de los electricistas no te dejan trabajar part-time, ¿okay? Pero esta compañía, que se llama Great Electric, donó $500,000 hace 12 años a Ontario Christian High School, y me supongo que son cristianos. Entonces le mandé un texto, un email a los 2 dueños, y el lunes mi mayordomo me dijo, hey, ¿por qué estás escribiendo cartas a los dueños? ¿No sabes que uno de ellos ha fallecido y el otro está retirado? Y dije, I'm sorry. Yo solamente les escribí porque yo pensaba que eran cristianos y quería que escuchen que quiero hacer un programa de plantación de iglesias. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Dime cuál es el schedule que tú quieres, y una vez que tú me digas, yo te digo que sí es posible. Entonces el próximo día llegué con mi schedule, mi papelito, le dije, eso es lo que necesito, y me dijo, está bien, esas son las razones que sí podemos, y si algo cambia te vamos a decir. Pero yo sé que ese fue el Señor. Yo sé que el Señor me plantó esa idea el jueves, y yo sé que el Señor fue enfrente de mí y preparó los corazones, y ese email rebotó por tantas personas que a lo mejor alguien por ahí dijo, ¿sabes qué? Tiene mucha experiencia, dale una oportunidad, no sé. Pero el punto es que sí, el Espíritu de Dios tiene la habilidad, quizás no exactamente como en la vida de Felipe, que le dice el ángel del Señor, vete por este camino, y luego le dice, ahora estás en el camino, ahora únete a este carro. Quizás no exactamente, pero el Espíritu de Dios todavía tiene la habilidad de dirigirnos paso por paso, porque Él está en nosotros y Él sabe cómo comunicarse de nosotros. Y mi responsabilidad es ser sensible a su dirección en mi vida. Entonces solamente tengo un punto esta noche: el Espíritu Santo nos dirige paso a paso, ¿okay? Entonces miren el versículo 27. Ya vimos el 26, donde el Espíritu Santo le dirige, levántate, y estaban en medio de un avivamiento donde Felipe estaba, y Felipe no hace excusas. Felipe no dice, mira, Señor, estoy aquí en medio de un avivamiento y tú quieres que me vaya a un camino, a un lugar diferente. No hace excusas,
¿verdad? Y en el versículo 27 dice que entonces él se levantó y fue obediente a la dirección del Señor, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, estaba regresando sentado en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces, el hecho que Dios le habló y él fue obediente, Dios le dio algo que hacer. Entonces, él está ahí donde Dios lo puso, y él se da cuenta que había un hombre de Etiopía que era un eunuco. Significa que era un hombre que estaba castrado, ya no podía casarse con una mujer, era funcionario, era servidor de una reina, y él era el tesorero, y era un judío convertido al judaísmo, y estaba regresando de Jerusalén y estaba leyendo el profeta Isaías. Qué coincidencia, ¿verdad? No hay coincidencia. Pero otra vez quiero enfatizar que él fue obediente, y por el hecho que él fue obediente, Dios lo está usando en la salvación de este hombre. Y Dios quiera que nuestra disposición sea así de obediente y de abierta, ahí donde el Señor nos dice que vayamos, aunque parezca que no es algo que debemos estar haciendo. Entonces, Felipe es sensible a la dirección del Señor. Entonces, en el versículo 29, el Señor le da más dirección. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Primero lo ve en el camino, y luego, porque es sensible al Espíritu de Dios, es obediente al Espíritu de Dios, el Espíritu le dice: ahora acércate y júntate a ese carro. El carro se está moviendo, es un carro con caballos, y probablemente es lujoso porque ese es el tesorero. Y Felipe no dice: oh, pues, ¿cómo es posible que yo me voy a acercar a este carro si está yendo rápido y yo tendría que correr lo más rápido? No, absolutamente no hizo ninguna excusa. Y entonces en el versículo 30 dice que acudiendo Felipe, que significa corriendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y le hizo una pregunta, y ahorita vamos a ver cuál fue esa pregunta. El punto, otra vez, sensible a la dirección del Espíritu. La Biblia dice en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Adentro de ti, adentro de mí, hay un jale para un lado, un jale para el otro lado. El Espíritu de Dios está tratando de dirigir tu vida para que tú hagas la voluntad de Dios, y la carne está tratando de dirigir tu vida para que no hagas la voluntad de Dios. Y Pablo en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Cómo ando en el Espíritu? Es simplemente paso por paso. Pones un pie enfrente del otro, vas al camino donde Dios te dijo, pones otro pie enfrente del otro, que significa que te unes a ese carro, paso por paso. No es complicado. Él lo hizo, y muchas veces, otra vez, nosotros ponemos pretextos y nos estamos privando de las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Algo que quiero también enfatizar es que el libro de Hechos es el tiempo del nacimiento de la iglesia, y todo el mundo andaba predicando. Todo el mundo andaba de aquí para allá predicando, y cuando paraban de predicar, el Espíritu del Señor los estimuló por medio de la persecución, que salgan y prediquen. Entonces, esa es la tarea de la iglesia: salir y predicar y predicar y predicar. Fíjense que el Espíritu de Dios ni siquiera tuvo que decirle que predique. Simplemente le tuvo que decir: vete a este camino. Y luego que ve al eunuco, dice: únete a este carro. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que debería hacer. Toda la iglesia en estos tiempos sabía lo que tenía que hacer, y nosotros también debemos saber lo que tenemos que hacer: es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Entonces, este eunuco está leyendo el profeta Isaías, y Felipe le hace una pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta está en una forma negativa. No entiendes lo que lees, ¿verdad? Es la gramática. No entiendes lo que lees, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está buscando
una respuesta, una pregunta, está buscando una manera de iniciar la conversación, porque él sabe que lo que él estaba leyendo era acerca de Jesucristo. Entonces, esa es la manera que él inicia la conversación. ¿Por qué? Porque esta iglesia, en su natividad, está celosa por el evangelismo. Y así debemos estar nosotros, celosos por el evangelismo. Versículo 30 otra vez. Pero ¿entiendes lo que ¿acaso no entiendes? Entonces, versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es exactamente lo que Felipe quería. Quería subirse a ese carro porque el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en su vida y quería predicar el Evangelio. Entonces pregunta, ¿cómo se llama esto? Se llama una cita divina. Se llama una puerta abierta. Y una persona llena del Espíritu Santo anhela oportunidades para compartir a Cristo con personas que no conocen a Cristo. Esa es una manera que puedes saber que estás lleno del Espíritu Santo, porque tú quieres predicar a Jesucristo, tú quieres hablarle a alguien de su Salvador. Entonces, esa es una lección aquí. Otra lección aquí es cuando no entiendes algo en la Biblia, debes seguir leyendo. Y si tienes que hacer preguntas, haz preguntas, porque no es nada malo hacer preguntas para ayudarte a entender la palabra de Dios. Y otra tercera lección es que si tú tienes conocimiento como Felipe de lo que dice Isaías, de lo que habla del Mesías o del Evangelio, hazte una persona disponible para ayudar a los demás. Entonces, unas pequeñas lecciones que encontramos por ahí. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía el eunuco era este es Isaías 53, ustedes lo conocen. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces está leyendo acerca del Mesías, Jesús, en el Antiguo Testamento, que sería llevado a la muerte como un cordero, que no va a abrir su boca. Habla de la mansedumbre de Jesús y que se humilló, no se le hizo justicia. ¿Y quién va a anunciar su generación? ¿Quién va a anunciar el mensaje de lo que hizo este Mesías? Tú y yo. El Felipe, Pablo. ¿Okay? Entonces, versículo 34, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿De sí mismo o de algún otro? Obvio que está hablando de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, comenzando desde Isaías 53, le anunció que el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, usando esa escritura y llevándolo por más escrituras del Antiguo Testamento, quizás Daniel 9, quizás Miqueas 5, todas las escrituras que hablan de Jesús, del Mesías, de cómo iba a venir y morir y pagar la deuda de nuestros pecados. Y le predicó las buenas nuevas, las buenas noticias, que Jesús vino y murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Entonces, entre el versículo 35 y 36, no nos dice qué es lo que pasa, pero obviamente el eunuco cree en Jesús, recibe la palabra de Dios. ¿Por qué dices eso? Porque en el versículo 36, él pide ser bautizado. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le había dicho que Jesús nos mandó a bautizar, a predicar y a bautizar. Entonces le dice, pues, entonces ¿qué me impide? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Okay? Entonces, como les digo, hermanos y hermanas, este es un pasaje que nos va a capacitar, nos va a dar herramientas para vivir una vida llena del Espíritu, saber discernir la voz del Espíritu,
ayudarnos a saber que lo que el Espíritu Santo más quiere de nosotros es una vida santa, obviamente, para que seamos vasos limpios, para que prediquemos el Evangelio, y ese era el enfoque de la iglesia, de cada persona en la iglesia. Entonces también nos va a ayudar a ser sensibles, nos va a ayudar a saber qué es lo que debemos compartir con la gente. Necesitamos compartir con la gente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que salva. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primero y luego al griego. Entonces este sábado, para ustedes que van a ir al evento, okay, les quiero pedir, no vamos a hacer una predicación al aire libre, okay. Lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros, llenos del Espíritu Santo, con la ayuda de Él y con su dirección, vamos a ser los que compartimos con las personas acerca de Jesús, acerca de las buenas noticias, de lo que Jesús vino a hacer por ellos. Vamos a hablar de Él, vamos a gloriarnos en Él, vamos a enfocarnos en Él. No vamos a hablar tanto de... Hay cosas periféricas, peripheral things, outside things, que debemos mencionar. Quizás hablar de la iglesia, quizás hablar de cierta actitud que debemos tener, ciertos pecados que debemos arrepentirnos. No estoy diciendo que no toques ningún otro tema en lo absoluto, pero lo que les estoy diciendo, hermanos, es que necesitamos hablarle a las personas de su gran necesidad de recibir el perdón que Jesús les ofrece, que la redención que Él compró por ellos en la cruz del Calvario. Porque como dice la palabra de Dios, ¿cómo van a escuchar si alguien no les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y nosotros estamos siendo, como iglesia, enviados a esta área para hablar con estas personas, pero no acerca de religión, no acerca de solamente sus problemas. Son cosas periféricas que podemos hablar, pero acerca de Jesús, usando las Escrituras. Si sabes una escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Comparte ese versículo. Si sabes más versículos, entonces comparte más versículos. Sé como Felipe, ¿verdad? Pero háblales de la cruz, háblales del amor que Él demostró ahí, que Él quiere salvarlos y que ahí Él pagó la deuda de ellos. Resucitó el tercer día. Puedes contarles tu testimonio, puedes hablarles de cómo eras tú antes y que escuchaste que Jesucristo murió en la cruz y te hizo clic en tu cabeza y tú supiste que Dios te estaba llamando al arrepentimiento y confiaste en Él y Él cambió tu vida, y tu testimonio es algo poderoso que también puedes compartir. Pero al fin del día, anímales a que vengan a Él, a sus pies, en arrepentimiento, en fe, que la salvación no es por obras, que no hay un purgatorio, que el hecho de que son buenas personas no es suficiente para salvarnos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y Jesús es el único que nos puede salvar. Y para ser salvos solamente tenemos que confiar en Él. No tenemos que hacer 10,000 cosas, simplemente tenemos que reconocer que somos pecadores. Señor, perdóname, como el ladrón en la cruz. Y si estamos confiando en Cristo como nuestro Salvador, Dios nos salva. Obviamente eso implica el arrepentimiento y todo eso, pero eso es lo básico, ¿okay? Hace algunos meses di una clase de cómo explicarle a las personas el Evangelio, y otra vez era para capacitar, y no muchas personas vinieron, lamentablemente. Pero era bien simple, háblales a las personas de quién es Dios. Pablo le habló a las personas quién era Dios, el Creador, un Dios santo, un Dios que es diferente, independiente del mundo que Él creó. Háblale de las malas noticias, ayudan a las personas a entender que son pecadores ante un Dios santo. Y háblales de las buenas noticias, ¿verdad? De lo que hizo Jesús, de la cruz. Dales una razón para que ellos quieran creer. Una persona no va a venir a Jesús si tú solamente les hablas de que Él vino para mejorar tu vida. Una persona no va a venir a Jesús si tú solamente le dices que Dios vino para que se arregle tu matrimonio, o para que no te sientas triste, o para que salve a tu tío.
eso no le da a una persona una razón para creer, pero cuando tú le puedes comunicar a una persona que está en pecado y está colgando de un hilito, y no digo que seas tan dramático, pero si una persona llega a entender que está colgando por un hilito y el próximo suspiro, si muere sin Cristo, se va a ir al infierno, cuando alguien entiende eso y el Espíritu Santo lo está llamando y se arrepiente, esa es la persona que Dios va a salvar. Y como tú puedes ver, el Espíritu Santo inicia todo esto. Yo creo que el Espíritu Santo está iniciando a nosotros trabajar en nuestros hogares, junto a nuestros hogares, nuestro trabajo, con nuestras familias. Y este sábado yo creo que el Espíritu Santo quiere que trabajemos en esa comunidad, porque hemos estado orando, porque nos estamos dando de otras maneras. Después que les hablas de las buenas noticias, que Jesucristo los ama, Él murió en la cruz, Él pagó su deuda, solamente tienen que creer, háblales de su responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y creer, confiar en Jesucristo, que apliquen eso a sus vidas. Ustedes piensan que eso es algo muy complicado, piensan que es algo que ustedes se pueden comunicar. Voy a traer folletería, voy a traer, vamos a tener lo que necesitamos. Y ¿qué más? Voy a terminar este mensaje. Uno de los padres de la iglesia, primero, segundo siglo, Iraneo, habla de este etíope y habla del hecho de que en Etiopía fue una de las primeras áreas del mundo que adoptó oficialmente el cristianismo como la religión estatal en el IV siglo, y todavía tiene una mayoría cristiana, pero más de una tercera parte de la población es musulmana. Según el Censo Nacional del 2007, en Etiopía los cristianos representaban 62% de la población del país. El punto es que una persona, Felipe, hablando con un eunuco, y ese eunuco llevando ese mensaje, es probablemente la manera que la iglesia nació en ese país. Una vida puede tener el valor para salvar a muchas almas. ¿Okay? Ahorita vamos a tener nuestra junta, pero quiero terminar diciéndoles esto. Esto también creo que es muy importante. ¿Okay? A veces hacemos eventos y invertimos recursos y tiempo y sudor, y luego la gente no viene a la iglesia. Y nos desanimamos porque pensamos que por necesidad tenían que venir a la iglesia, y si no vienen, que hemos fracasado. Ese no es una correcta interpretación de lo que ocurrió. Quiero comentarles algo. Okay. Quiero que crean que sí es posible. Sí es posible que alguien o alguienes el sábado escuchen, vengan a la iglesia, sean salvos y para siempre. Es posible porque hay muchas instancias donde una persona escucha el evangelio, como el etíope, y son salvos. ¿Okay? Pero también tenemos que reconocer que hay muchos casos donde toma tiempo para que una persona venga a los pies de Jesucristo. Toma tiempo para que el evangelio se siembre en un corazón y la persona responda. Esa es una realidad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en esta comunidad no es ir una sola vez y luego jamás regresar. El objetivo es seguir regresando. Mi deseo es tener un estudio bíblico en ese lugar. Y si tú me preguntas por qué ese lugar, porque es el lugar que yo veo más necesitado, más juntos a esta iglesia. ¿Okay? Y porque hemos trabajado ahí anteriormente. Otras personas han sembrado. Pero el punto es que esto es algo de largo plazo. Si Dios nos permite, ya estoy en contacto con Amazon. Ellos suplen cosas para personas necesitadas. Quizás un día podemos llevar doctores, dentistas. Ustedes saben que el hispano pobre no tiene acceso a esos servicios. ¿Okay? Pero la cosa es, queremos edificar puentes, queremos crear amistades para poder impartirle a más personas el evangelio, otra vez, a largo plazo. No siempre va a trabajar inmediatamente. Jesús dijo en Juan 4:37, uno siembra y otro ciega.
Y le dijo Jesús a los discípulos, yo los he enviado a segar, a cosechar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Otras personas han ido, Jesús dice. A Israel han sembrado, Juan Bautista es uno de ellos. Ahora ustedes van a cosechar lo que ellos sembraron. Y lo mismo va a ser con nosotros. Si es que vemos una cosecha ahí en un día, un mes o un año, 10 años, otros van a haber sembrado, o quizás nosotros vamos a sembrar y otros van a cosechar, pero así trabaja. En México tienen un buen concepto de lo que yo les estoy diciendo y ellos lo llaman una misión. Y escogen una ranchería o escogen un pueblito donde hay una familia cristiana entre 500 personas y van y con el tiempo Dios levanta algo. ¿Okay? Entonces el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Él se puede comunicar con nosotros y Él quiere sembrar, Él quiere cosechar, pero Él quiere que Cristo sea glorificado y Él nos quiere usar a nosotros. No solamente ahí, obviamente, pero en todos lugares. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bella palabra, por tu Santo Espíritu que inicia la salvación de muchas personas, por tu palabra que nos instruye cómo es la vida cristiana, cómo vivirla, cómo escucharte, cuáles son tus prioridades. Señor, gracias por el privilegio que es de ser tus herramientas. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero tenemos el mensaje que sí lo puede, Señor. Ayúdanos a ser fieles sembradores de la semilla y dejar los resultados a ti y contentarnos con ser fieles, porque esa es nuestra única responsabilidad y ese es nuestro trabajo, es fielmente sembrar esa semilla del Evangelio, igual como se hizo en el libro de Hechos. Bendice nuestra junta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a tener la junta. Si tenemos tiempo vamos a hacer la oración, pero tenemos que tener esta junta. Ok, para los que van a servir, ¿todavía estamos grabando? Hay que seguir grabando. Por si alguien está mirando o dice, pues me perdí la junta, ok, mira la junta en Facebook. Ok, son 2 horas de llegar al evento. Okay. 2 diferentes horas de llegar al evento. 2 equipos. Hay un equipo que va a ser el setup. Ese sería el equipo 1. Y ese equipo consiste de personas que quieren ayudarme a poner mesas. No estamos hablando de mucho trabajo pesado. Estamos hablando de poner mesas, poner sillas, manteles, los materiales sobre las mesas y el generador y nada más poner todo. ¿Okay? Ese sería el equipo 1. El equipo 2 sería todas las personas que van a ayudar pero no tienen nada que hacer setup, nada más van a llegar, van a ayudar, van a compartir con la comunidad. ¿Okay? Entonces, por favor vayan pensando si pueden ayudar. Si tú tienes algo que traer que es necesario, es esencial para el evento, si tú te comprometiste, vamos a decir, para traer servilletas, ¿okay? Entonces tú eres parte del grupo 1 porque te necesitamos ahí temprano para hacer el setup. Entonces ese grupo llegaría aquí a esta iglesia a las 8:15 y en unos momentos les voy a pedir quién puede ser parte de ese grupo. Y el equipo 2, como les digo, tú no tienes nada que traer, tú solamente vas a servir y puedes llegar aquí a las 9:30, 1 hora 15 minutos después. ¿Okay? El estacionamiento, no podemos estacionarnos ahí adentro porque no hay espacio. La razón que vamos a ir ahí es porque es un lugar que está compactado con no sé cuántos, quizás 1000 personas, quizás 2000, no sé si tienes idea, Ronnie, pero son muchísimas personas, todos se estacionan en la calle, son muchos apartamentos, entonces te tienes que estacionar en la County, es la calle County grande, o en la calle Olive. Okay. El evento es en el parque que se llama Alegría y Esperanza Park,
Yo tengo la dirección, se las he mandado a muchos de sus teléfonos. Si ustedes quieren la dirección, aquí está. Aquí tengo un flyer. Esta es la dirección del parque. Algunos de ustedes lo tienen en su teléfono. Necesidades. Todavía hay cosas que necesitamos, que si aquí no nos comprometimos, entonces vamos a tener, Marta y yo, que buscarlas, ¿ok? Las cosas que ya usted se comprometió a traer, no las voy a mencionar porque ya estamos de acuerdo. Si tú has hablado conmigo o con Marta acerca de traer algo, no voy a hablar de esas cosas porque ya eso está listo. Solamente tienen que traerlo ese día a las 8:15 a la iglesia y vamos al evento. Lo que necesitamos es, si alguien quiere traer más artículos para los niños de educación, tráiganlos ese día, tráiganlos temprano y los vamos a poner sobre probablemente 2 o 3 mesas. ¿Okay? Necesitamos un pop-up tent o 2 pop-up tents. Yo tengo uno, y si usted puede traer uno, me puede decir en cualquier momento, ¿tú puedes traer uno? Ok. So I'm going to put José. Un pop-up tent es un... Puede ser cualquier color, un canopy. Okay. Entonces, con eso ya tenemos 2. Coolers, hieleras. ¿Tú vas a traer uno? No, y María otro. María, yo tengo un chiquito. Ok. Yo tengo un pequeño freezer. No, necesitamos algo para, nada más con hielo. Sí. Necesitamos hielo. Yo voy a traer las aguas que usted dice, Sí, las ajá. voy a traer con hielo ya, no hielo. Oh, ok. Ok. Pero quizás necesitamos, Para las aguas. necesitamos, También. pero vamos a traer también, son jugos, ¿no? Yo creo que con 3, él va a traer un cooler, el de María. Ok. Entonces nada más necesitamos como 3 más bolsas de hielo para el otro pool. I'll bring them. I'll bring them. You're gonna bring all the ice and the pop-up? Ok, necesitamos extensiones eléctricas, extension cords. ¿Alguien nos puede ayudar a traer extension cords? Yeah, I can bring one 100 footer. Yo tengo otro. Ok, José va a traer todo. Ok, necesitamos un power strip. Necesitamos más de una extensión. ¿Nadie más tiene extensiones que pueden traer? Ese día tú puedes traer uno. Los outlets también, ¿no? Un strip, necesitamos un strip. ¿Tienes uno? Sí. Necesitamos También lo voy a llevar por si Sí, pues sí. ok, Sí, donde son varios, ¿verdad? sí, ok. Voy a poner tu nombre. ¿Vas a tener speaker? Sí, esta iglesia me va a prestar un speaker. Pues yo voy a traer el speaker. Necesitamos una... mañana cuando recoja el generador que nos va a prestar los bautistas, no sé si me van a dar un canister de gasolina o no, pero si no, necesitamos uno. Gasolina. ¿Alguien puede traer gasolina? Ok, va a tener que traerla yo. ¿Cuánto pensaría que ocuparía? Es posible que no se use porque a lo mejor no sé si va a estar lleno o no, pero por lo menos un bote de gasolina de 1 galón. Are you volunteering? Yo lo tengo. Lo tengo gasolina. Pero tú vas a traer comida y gasolina también. ¿De qué ahí tengo? Lo tengo ya. Ok. Yo voy a traer mesas y sillas, un speaker. Yes. Estaba pensando, en vez de traer todas esas sillas, like, dijiste ya trae 30 y tienes muchas cosas que hacer,
tell everybody that's serving to bring their own lawn. Pero todavía vamos a necesitar sillas para los niños que se van a cortar el pelo. Ya, pero eso es diferente. Puedes traer 10 sillas así. 40 sillas. Ahora, no sé lo que tú pienses. Para los que van a venir, traigan sus sillas, pero yo creo que voy a tener que traer 20 sillas de todas maneras. Ok, voy a traer las mesas, sillas, la bocina, folletería y Biblias. Es lo que yo voy a traer. Y la máquina de hot dogs de los bautistas y el generador. Le pregunté a un hermano si puede ir a recoger la máquina. No creo que me ha contestado. Sería una bendición que alguien vaya y recoja la máquina de hot dogs y el generador. Yo les puedo dar todas las instrucciones simplemente por el hecho de que mañana tengo que trabajar. Tengo una junta aquí a las 3, entonces sería una bendición, pero los que ya se apuntaron no levanten su mano. Necesitamos bolsas de basura grandes, gruesas. ¿Alguien puede traer bolsas de basura grandes al evento? Pues dígale yo las puedo comprar y Ok. las necesitan. ¿Vas a venir? No estoy seguro, pero yo le puedo dar como tú. No, pues estamos al punto donde necesitaríamos las bolsas. Pues, ¿Cuántas? ¿cómo cuántas piensas? ¿Como Unas 10? 10. Ok. 10 bolsas de basura. ¿De las negras grandes? Sí. Ajá. No puedo traer la gasolina, pero sí puedo traer 2 sillas y un cooler grande. Ok, don't bring your... Pero extension cord. You can bring an extension cord? Extension cord, 200 footer. And where is the pop-up fence. Pop-up fence and extension. That's me. Okay, let him bring his... Jose, let him bring his papa. Ya que Ya de una visita. vas a traer tanta cosa. Okay? Entonces nomás necesitan uno. 2. Okay. Perdón. No, es que no lo he abierto. Eso no. Alguien traiga uno. Okay. You have one, Ronnie? So Eric and Jose. Okay. Necesitamos, esto ya no es algo que tienen que traer, necesitamos alguien que trabaje en la mesa de oración. Vamos a tener una mesa para orar por las necesidades de las personas, va a decir oración, y necesitamos personas ahí que oren por las personas. ¿Hay alguien que puede trabajar en esa mesa de oración durante el evento? Hermana, ¿usted va a venir, Lucy, con su esposo? ¿Pueden orar con las personas? No. Lucy y Abraham. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cree que sí van a poder orar por las personas de ahí? Sí que le va a preguntar. Ok. Entonces, luego me dice. Gerardo y la hermana Díaz no van a mandar un servicio porque si van a ir, pero no. ¿Quiere que le pregunte? Sí, si le puede mandar un texto. Hermana Paola también, María van a venir. Ok, ellas pueden ayudar pues... Para cocinar, claro. María y ¿Le puede decir que estén aquí a las 8:15? 8:15. Aquí en la iglesia? Está bien. ¿Se puede decir? Para que ayuden con los hot dogs. Está bien. Ok, tenemos como 4 personas que van a cortar el pelo.
Si alguien les pregunta, eso va a ser de 10 a 1. Yes. Dijiste 10 a 12. Ok, pero Matilda va a llegar hasta las 11 y va a estar ahí 2 horas. Ok. Mira, dijiste, ¿a qué hora dijiste? Pues la última hora solamente va a haber una persona cortando o los que quieran quedarse. Porque es 3 personas y quiero 10 a 12. Ok, entonces Matilda va a ser la única que está cortando de 12 a 1. Ok, un favor, por favor, un favorcito. Por favor, me pueden ayudar a encontrar. Por favor, me pueden ayudar a encontrar a alguien que quiera hacer un estudio bíblico ahí en ese barrio. Conforme están hablando con las personas, pueden acordarse que estamos ofreciendo. Yo estoy ofreciendo ir a alguna casa y hacer un estudio bíblico cada semana. Y si ustedes, ese es uno de los objetivos de que alguien abra su hogar y nos dejen hacer un estudio bíblico ya para a largo plazo alcanzar la comunidad. ¿Pueden acordarse de eso? Sí, hermano. Dice que hermana no sabía que nosotros queríamos también estar una vez para hablar. Ok, perfecto, perfecto. ¿Le puede preguntar que si ellos pueden llegar a las 8:15 aquí 8 y 15. para ayudar con el setup? ¿A qué horas? 8:15 Aquí. aquí. Lo estoy escuchando. Ok. Pastor, tengo una pregunta. Sí, hermano. La cantidad de hot dogs o otra. ¿La cantidad de qué? De hot dogs. Ajá. Necesito traerlos con hielo. No, con los otros coolers, ahí vamos a... No sabes que los hot dogs todos se hierven ahí en esa máquina y ahí, Oh, ok. de ahí se van a repartir. Oh, ¿Ok? Y si tenemos que poner hielo, pues traemos más hielo. Ok, entonces sí me ayudan a encontrar quizás no se preste nadie, pero si pueden tener en mente que queremos comenzar un estudio bíblico y que estamos orando y buscando que alguien abra su hogar. Tienes Sandy Rivera. Dice que puede ¿Quién? Sandy Rivera. Es a Facebook. No sé, pero ¿qué va a traer qué? ¿Qué dice Sandy Rivera? Ya 3 bolsas, pero no se quiere salir. Ok, pues voy a apuntarlo y trae las bolsas, Sandy. Está bien. O es Sandra López. Sandra López. Oh, hermana Sandra. Soy al 4. Ok, perfecto. ¿Sí nos está escuchando? Sandra López es la hermana que... Hermana Sandra, si usted está escuchando, puede llegar a las 8:15. Ahí nos contesta con un mensaje. Va a venir conmigo. Oh, ¿va a venir con usted? Ok, perfecto. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? El segundo grupo es tercio derecho aparte, ¿no? El segundo grupo, ya no veo ahí. Ya, porque ok, pues hay que ver qué grupos tenemos. entonces todos los que traen algo a las 8:15 aquí. Sí, sí, porque queremos estar ahí a las 8:30, 8:45 para comenzar el setup. Ok, ¿quién puede venir temprano en ese primer grupo? José, Carmen, ¿verdad? Ronnie. Las personas que van a venir conmigo, hermanos, es la hermana Paola, María, mi hermana Sandra, Lucy, ok. ¿Alguien más? 8:15, ¿alguien más en línea? 8:15. Oh, también Bernardo y Rosa, ¿verdad? sí. Tienes para. Who's going to pass out the backpacks? Tienes a personas. Hola. No, I can. Ok. So do I have to be there? No. Yeah, you can just go straight there. Okay, so I'm going to put you on the second team, okay? ¿Alguien más va a venir solamente para servir, no hacer setup? 9:30.
sé que... Nomás para que sepan, no es un parque que hay muchos árboles, nada, no hay nada de sombras como los parroquias. Es un parque que traigan sunscreen y algo para taparse. Es un parque bien Sí chiquito. va a ser fuerte el sol, no sé si les va a ver. Es un parque bien chiquito. Es un lugar bien pobre y muy necesitado. Y los niños están entusiasmados con los que hemos hablado. Es un área de recreación. Un parque. Un área de recreación. Pues le llaman un parque, pero era un lote vacío que le hicieron un parque por necesidad. Ok. Bueno, con el favor de Dios vamos a llenar los huecos que quedan. Okay, ¿alguna otra pregunta? ¿Quiénes se apuntaron a las 8:15? José, Carmen, Sandra, Ronnie, Paola, María, Sandra, Lucy, Leonardo, Rosa, Peter y Marta, Julian. ¿Oye, también? Chinina. Más le vale. Just kidding, Julie. Everyone. ¿Está escuchando? Ok. Ok, vamos a orar. Cualquier pregunta, llámenme por teléfono, mándenme un texto, pero esas son las horas de llegar. 8:15 para los que van a hacer therapy, de frente al parque, los que van a nada más servir. Entonces no vamos a juntarnos aquí a las 9:30. Como solamente eres ahorita en tu route, just go straight over there. Y a lo mejor vas a tener que llamar a tu esposo para que te recoja del side street. ¿Okay? Mírenlo como una oportunidad de servir a Dios, una oportunidad de impactar una vida, o muchas vidas. Y hay personas que no tienen la habilidad de servir durante los domingos o los jueves, pero esta es una buena oportunidad. ¿Okay? Vamos a orar, a ver cuánto tiempo nos queda. 15 minutos, vamos a orar por 15 minutos, por favor, acompáñenme en oración.